Bienvenidos nuevamente a la continuación de su curso Introducción a la Teología y de las preguntas de la existencia aquí y ahora. Soy Miguel España, su facilitador, y daremos continuidad al curso. Sin mayores preámbulos, entremos entonces en materia. Concepto y modelo de teología. Trataré de dar esta introducción a partir de dos textos básicos que para mí son muy importantes para las lecturas de mis estudiantes. Se trata del texto de João Batista Libanio, Introducción a la Teología, y del teólogo Raúl Berzosa, de su texto ¿Qué es teología? Ellos proponen varios momentos del desarrollo de la teología y en este video solo nos atendremos al desarrollo de la teología en el mundo griego y en los padres de la iglesia, dado que el cuarto y el quinto, que es la Edad Media y la modernidad, lo dejaremos para posteriores videos. Así que entremos. La palabra teología no inicia con el cristianismo, no es una palabra del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, sino que es una palabra que inicia en Grecia, principalmente con Platón, que fue su principal inventor. Y era en relación, él nombraba teología a las narraciones mitológicas sobre los dioses. O sea, digamos, aquellas narraciones que hemos leído en secundaria como la de Homero o la de Hesíodo. Entonces, pero Platón no hacía cualquier lectura de esas narraciones mitológicas, sino era una lectura un poco más crítica. Para ello, él desarrolló un método que le denominó los tipoi, peri, teologías, que fueron normas para purgar a los relatos mitológicos de los vicios que se le asignaban a los dioses. Ustedes saben cómo muchas veces los dioses presentaban elementos, digamos, de vicios como la ira, el adulterio, el tema de la crueldad, etc. Entonces, para Platón esto no era digno de los dioses, así que había que purgar esos elementos viciosos de las imágenes de los dioses griegos para dejar imágenes más puras de los dioses. Muy bien, entonces así es que se inicia y se introduce la palabra teología. Posteriormente Plutarco, un filósofo, ya no solo llama, digamos, teología a estas narrativas, sino que le llama teólogos a los ministros del santuario de Delfos y también posteriormente en otros cultos. Entonces, teólogos para Plutarco serán aquellos especialistas sobre los dioses, especialistas sobre la liturgia y los cultos a los dioses, principalmente vinculados a los cultos oficiales. Después se desarrolla un elemento más en la categoría teología que va a ser muy importante para el desarrollo de la teología, y es con Aristóteles. Y es que Aristóteles, digamos, le da un estatus de ciencia a la teología, de ciencia teórica, ¿sí? No. Entonces Aristóteles agrega el sentido de teologique episteme, o sea, episteme de ciencia, ¿verdad? O teologique filosofía, de sabiduría, de una ciencia, de un acercamiento teórico, filosófico a las categorías metafísica, ontológica, etc. Entonces, teología como una de las tres ciencias teóricas. Para Aristóteles habían tres ciencias teóricas, que eran la matemática, la física y la teología. Por encima de la matemática y la física estaba la teología, dado que la teología se identifica con la ciencia primera, o sea, con la ontología, con la ciencia sobre el ser, que es el tema, digamos, que habla sobre los principios del ser y del pensar. Pero también dice Aristóteles que con la metafísica, por el tema de la asignación de aquellas categorías abstractas, generales, ¿no?, que contienen la realidad de las cosas en cuanto tal. Posteriormente, en el siglo II a.C., Panecio clasificó la teología en estos tres elementos: la teología mítica o poética, la teología cúltica o política, y la filosófica o propiamente científica. Y esto va a tener repercusiones más adelante. En el cristianismo primitivo no se utiliza la palabra teología, dado que le da un poco de repulsa, porque no querían que pensara la gente de que teología era un mito o era sabiduría humana,
ni que era ciencia humana, sino que para el cristianismo primitivo el tema de la teología estaba vinculado al tema de la experiencia, de la fe, al acontecimiento de Jesucristo. O sea, la teología era un acontecimiento histórico salvífico. No era ciencia, sabiduría humana, ni nada por el estilo, sino que era un acontecimiento dado en historia de la salvación, el acontecimiento definitivo de la revelación histórica de Dios en Jesucristo. Eso era, obviamente, que trajo la salvación para toda la humanidad. Y este cristianismo primitivo, estamos hablando de los orígenes del cristianismo, tiene tanto un signo gnóstico como un signo judío en su desarrollo. Entonces aquí vemos el signo gnóstico sapiencial de la teología cristiana. Y ahí tenemos los 4 elementos de este signo gnóstico. Una aclaración, no es de que la teología cristiana fuera gnosticismo, no. Cuando hablo de signo gnóstico se refiere a que estos 4 elementos, la eusebes, la teleios, la sotería y la eudaimonía, eran los elementos que se buscaban en el gnosticismo, pero por cosas de la vida coinciden con la búsqueda del cristianismo, que es la búsqueda de las personas moralmente buenas, las personas perfectas, busca que las personas sean perfectibles, que sean salvas y que sean felices. Entonces estos elementos de signo gnóstico también coinciden con el cristianismo, y por eso es de que vamos a ver también estos elementos dentro de la búsqueda del cristianismo y su constitución y su pensar y su identidad. Pero también hay un signo judío dentro de la teología cristiana primitiva. Entonces este signo judío es un signo profético. La persona y el anuncio de Jesús tiene un elemento profético vinculado a los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos, los profetas del Antiguo Testamento son boca de Yahvé, anuncian la voluntad de Dios, también denuncian la injusticia en contra de su pueblo, y denuncian también dentro del pueblo mismo de Israel las injusticias que se cometen y cómo se apartan de Dios, llamándolos al arrepentimiento. Entonces este es un signo profético importantísimo. También tiene un signo judío que es apocalíptico, dentro de un cronos, dentro de un desarrollo cronológico de la historia de la humanidad, aparecen tiempos kairóticos. O sea, dentro del desarrollo de la historia de la humanidad existen ahí signos, tiempos kairóticos de revelación salvífica de Dios en el desarrollo de su plan de salvación, diríamos. También hay un signo de Qumran dentro del cristianismo primitivo, o sea, cómo la comunidad de Qumran influye en las representaciones sobre lo divino y el fin de los tiempos en el cristianismo primitivo. Eso sería como un elemento para desarrollar en otro video. Tiene un signo sapiencial. Ustedes saben cómo las tradiciones judías y la Biblia hebrea tiene toda una tradición sapiencial del saber vivir en relación a la cotidianidad, pero también bajo la soberanía y la voluntad de Dios y la Torá. También tiene un signo rabínico, como el tema de la interpretación, cómo se interpreta las escrituras, Tenemos el Talmud, la Mishnah, la Pesha, etc. Entonces, estos elementos no es que sean estrictamente cristianos, sino que son la herencia del judaísmo y del gnosticismo dentro del desarrollo posterior de la mentalidad cristiana primitiva. Dentro del movimiento cristiano primitivo y el Nuevo Testamento se da el origen de la teología, que le llama Giovan Battista Livanio teología originante. Muy bien, estamos hablando del movimiento cristiano primitivo, y la formación del Nuevo Testamento. Entonces, y vemos cómo para la formación de esta teología originante surge la teología originante, o la experiencia o la explicación de fe cristiana primitiva a partir de la experiencia del Jesús resucitado. Si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la resurrección es el elemento, el signo, sello de la fe cristiana, que da garantía de que Jesús es el Mesías y Señor, que ha vencido la muerte, y que entonces su mensaje es salvífico y es imperecedero. La experiencia del Jesús resucitado es el centro, de la predicación del querigma primitivo. Así como Jesús resucitó,
estamos llamados todos a través de la fe en Jesucristo a resucitar juntamente con Él. Otro de los elementos que dio conformidad a este movimiento cristiano primitivo y a las primeras ideas del Nuevo Testamento es la relectura del Antiguo Testamento en clave cristológica. Entonces, en el movimiento cristiano primitivo no había Nuevo Testamento, no es como hoy que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no, sino que solo había las Escrituras. No sé si en el Nuevo Testamento ustedes han escuchado según las Escrituras, conforme a las Escrituras. Y nosotros damos por sentado que es toda la Biblia que nosotros tenemos, pero no es así. Cuando el Nuevo Testamento habla de conforme a las Escrituras, se está hablando conforme a los textos del Antiguo Testamento. Pero entonces, conforme fue desarrollándose el movimiento cristiano, se fueron haciendo lecturas, digamos, de ese Antiguo Testamento, de esas tradiciones hebreas en clave cristológica. Cristológica quiere decir en clave a la persona y obra de Jesús de Nazaret. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento mucho se dice de que según las palabras del profeta del Antiguo Testamento se han cumplido en Jesús de Nazaret. La ley y los profetas se han dado cumplimiento en Jesús de Nazaret. Todas las promesas del Antiguo Testamento se han dado en Jesús de Nazaret. La revelación definitiva de Dios es Jesús de Nazaret. Entonces, por lo tanto, se fueron entonces desarrollando no solo tradiciones orales, sino que se fueron poniendo por escrito. Posteriormente, todas estas relecturas en clave cristológica, entonces, que actualizaba el mensaje del Antiguo Testamento para ese movimiento naciente intrajudío que se fue denominando como movimiento cristiano o los del camino, etcétera, como hay muchas categorías que le llamaban a los grupos seguidores de Jesús en la naciente iglesia. También tenemos el tema de la parucía ya, o sea, este elemento de la parucía quiere decir de que cuando nace la iglesia primitiva no estaban, digamos, fundando iglesias, religiones, manuales de doctrina, nada de eso, sino que ellos vivían como que si el fin del mundo ya estaba aquí y ahora estaba a la puerta, ya estaba a la puerta, porque la resurrección de Jesús, según las tradiciones, algunas tradiciones judías, era el signo, la resurrección de Jesús era signo para ellos de que el fin de los tiempos ya se habían inaugurado. Por eso en la Escritura dice de que cuando Jesús resucitó también resucitaron otros muertos, porque en la mentalidad judía la resurrección de un grupo de piadosos representaba entonces el inicio del fin de los tiempos. Por lo tanto, ellos vivían bajo el signo de la parucía, o sea, del fin de los tiempos, aquí y ahora, del fin de todo. Pero resulta de que conforme fue pasando el tiempo, resulta que se dio una postergación de la parucía, o sea, no se dio como se esperaba. Así que de la parucía y de la vivencia existencial aquí y ahora, preparándose en cuerpo, en espíritu, para recibir a Jesucristo e irse con Él, ¿no?, al cielo. Entonces, por eso es de que Pablo, digamos, en 1 Tesalonicenses, por ejemplo, habla mucho de este estar preparado, ¿no?, para la venida del Señor, y hasta él dice, pues, lo que aún estamos con vida, los que estamos vivos, pues seremos arrebatados juntamente con Él, incluyéndose en la lista de los que serían arrebatados o llevados o elevados con Jesucristo aún en vida, cosas que no se dio, lo sabemos, y que aún seguimos esperando el tema de la parucía. Y con esta postergación de la parucía, entonces se dio la necesidad entonces de que la iglesia fuera entonces normando un poco, organizándose un poco más, porque ya no era solo expectativa, oración y ayuno para esperar bien en santidad al Señor, sino que ahora pues había que tener una iglesia en el mundo, caminante en este mundo, una iglesia que está caminando su desierto en este mundo en espera de la patria celestial. Entonces había que organizarse, había que hacer organización dentro de la iglesia, nombrar obispo, nombrar diáconos, diaconisas o diáconas, y desarrollar algún tipo de orientación catequética u doctrinal para los iniciados que tenían que insertarse en la iglesia.
Entonces, así fue paulatinamente de una experiencia de expectación ya aquí y ahora, de que ya es el fin de todas las cosas, a un proceso de organización y de formación de textos bíblicos y de formación de comunidades primitivas. Entonces, en ese proceso es que se da el proceso de lo oral a lo escrito, de las tradiciones orales de Jesús de Nazaret, porque Jesús no escribió nada, obviamente, ni sus apóstoles escribieron inmediatamente ahí, taquigrafiaron o transcribieron las palabras de Jesús, no, sino que las palabras de Jesús eran escuchadas en un momento existencial, en una circunstancia total de su ser, y no estaban preocupándose por apuntar como los estudiantes se apuntan en las clases de los docentes, no. Entonces, de esa tradición oral hubo la necesidad, entonces, con esta postergación de la parucía, y por otro elemento que voy a señalar, era necesario entonces pasar de lo meramente oral a lo escrito. ¿Por qué? Entonces, porque estaban falleciendo los que habían escuchado directamente al maestro y podían testificar y dar fe de que lo que se dice oralmente es la verdad. Entonces, al fallecer los testigos de primera mano o de primer oído, diríamos, entonces habría que la necesidad de poner por escrito para que se garantizara la continuidad y la pervivencia del mensaje creyente. Los apóstoles están siendo martirizados, muriendo, huyéndose a otros lugares a predicar y como sabemos fueron muchos de ellos martirizados. Entonces, dentro de estos textos escritos de la iglesia primitiva surgen los evangelios, ¿no? Entonces, que tenemos los evangelios sinópticos como Marcos, Mateo, Lucas, y lo pongo en ese orden porque realmente antes de Mateo el primer texto escrito fue Marcos, o el protomarcos, o el urmarcus. O sea, Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos. Unos dicen de que ya para el año, digamos, 45 había un urmarcus, digamos, un núcleo de este evangelio en el 55, igual hasta que se terminó de escribir, bueno, por diferentes momentos de redacción. Y estos son los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Y está el Evangelio de Juan como un evangelio que no cabe dentro de una organización sinóptica de las narrativas evangélicas, sino que Juan presenta otra estructura, una cosa bastante, digamos, peculiar. Posteriormente entonces surgen las cartas. Unos dicen, bueno, la tradición dice que son 12 o 13 las cartas del apóstol Pablo, pero realmente las cartas originales de Pablo actualmente los exégetas la dejan en 8. Después están las deuteropaulinas, que son cartas atribuidas a Pablo, pero de sus discípulos, ¿no? Y las tritopaulinas, que ya son de las escuelas posteriores de Pablo, ya después del siglo I, que se la adjudican también a Pablo y a su escuela. Las cartas de Pedro, Judas, Hebreo, Santiago, Juan, etcétera. Entonces, ahí tenemos las cartas también, que son más, los evangelios son más como, ¿qué le digo? Como biografías de Jesús, ¿no? Evangelio es un género literario, los evangelios, ¿no? De bueno, ageló, anuncio, un buen anuncio significa evangelio, y es un género, digamos, introducido por los evangelistas, ¿no? Se convierte en un género narrativo, un género por escrito. Después las cartas, como decía, que son los acompañamientos que los apóstoles daban a las iglesias cristianas primitivas en su formación y ante muchas dudas del mundo, pero no solo hacia el mundo, sino hacia adentro, hacia la doctrina y el comportamiento y la vida cristiana. Estas cartas entonces normaban la vida según la sensibilidad y la teología de cada uno de los apóstoles. Y también tenemos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que fue el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrita por Lucas, el mismo escritor del Evangelio de Lucas, ¿no? Que es un tipo de monografía histórica, ¿no? Y el Apocalipsis, ¿no? Que ya es una literatura apocalíptica sobre el tema del final de los tiempos. Pero también hay una literatura apócrifa, ¿no? Literatura apócrifa es oscura, o sea que
a la hora de canonizar, estos fueron canonizados, ahora a la hora de canonizar, entonces se determinó que no eran tan confiables, entonces quedaron fuera del canon oficial y pasaron a formar parte de la literatura apócrifa, como cuáles, como digamos, desde el punto de vista de los evangelios, tenemos el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, entre otros, ¿no? Los evangelios gnósticos que le denominan, por ejemplo. También hay otras cartas, por ejemplo, está la tercera y la cuarta carta a los Corintios, que se dice perdida. Las cartas a Policarpo, por ejemplo, también otra carta que digamos que no aparecen en la literatura canónica. El Apocalipsis, digamos, en el género apocalíptico también tenemos el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo y la Ascensión de Isaías, que son otros apocalipsis que no fueron canonizados, y las narraciones, por ejemplo, como las narraciones de la infancia de Jesús, que no aparecen en el canon, digamos, oficial, sino que son parte de la literatura apócrifa y fueron excluidas unas por su alto contenido gnóstico, como el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Tomás, por ejemplo, y otras que no fueron realmente, digamos, asegurado su apostolicidad. Muy bien. En la teología originante, dice en Orígenes, entonces, según este texto de Introducción a la Teología de Joan Battista Libanio, dice en qué consiste en esto, la teología originante. La comunidad tiene la conciencia de que en Jesús la revelación de Dios alcanzó su cumbre. El Hijo, la palabra encarnada de Dios, está en el centro tanto del proceso de reinterpretación de las Escrituras y de las tradiciones judías, como en la adhesión de los que proceden de entre los gentiles. Esa experiencia frontal fue reflexionada y transformada en anuncio. De ahí surge la teología originante. Lejos de ser reflexión académica y especulativa, expresan los resultados de la experiencia cristiana fundante y pretenden suscitar y alimentar la fe, no tanto meterse en discusiones académicas, filosóficas, metafísicas, no es suscitar y alimentar la fe y también defender la fe, como vamos a ver con los padres apologistas, pero avancemos. Ya. Dentro de los elementos que conforman la teología originante, según Joan Battista Libanio, dice lo siguiente: es una síntesis, sintetiza la teología frontal del Nuevo Testamento y se puede caracterizar de la siguiente manera: es una teología neumática, o sea, embebida por el Espíritu, que suscita la continuidad de los seguidores de Jesús. Es una teología eclesial, nacida en el seno vivo de una comunidad en camino y referida a ella. Es una teología misionera, porque está destinada a transmitir y recrear la fe cristiana. Es una teología vivencial, porque está llena de sentimientos, de connotaciones afectivas y fuerza convocatoria, procedente de la experiencia del seguimiento del resucitado. Es una teología contextualizada, o sea, en la historia de la comunidad en la que fue elaborada. No refleja un deseo explícito de hacer reflexión única y universal, válida igualmente para todo. Eso es ya metadiscurso de la modernidad. No, eso no fue así, sino como una anamnesis, un recuerdo de la palabra. Y al recordar se actualiza, no. Hace presente el dato revelado en diversas situaciones. Crea unidad en forma de solidaridad entre los diferentes. Y es abierta al futuro, o sea, estimulando de este modo interpretaciones enriquecedoras nuevas relecturas situadas. Estos son como los elementos que identifica Libanio en la teología originante, que se expresa en estos evangelios, cartas, monografías, apocalipsis y en el movimiento del pensamiento cristiano primitivo, porque tenemos tanto la tradición escrita que está en la Biblia, pero también tenemos una tradición oral todavía, entonces, entre la Iglesia Católica.